Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí un sábado por la mañana para escuchar lo que tenemos que decir en torno a la tecnología y cómo podemos mejorar gracias a ella. Voy a empezar hablando de mí. ¿De acuerdo? Soy igual, si os dais cuenta, soy exactamente igual, que salvo con el vestido de chorreras, la cara sigue siendo la misma. Mis orígenes son de periodista. Durante 18 años yo he ejercido como periodista en distintas compañías. Dime, ¿me decías algo? Durante 18 años he ejercido como periodista en distintos medios de comunicación y con un objetivo. El objetivo era el informar y el formar para poder mejorar lo que ocurría en nuestra sociedad, ¿no? Informándoos de lo que ocurría y os podíamos hacer cambiar de opinión y, por tanto, en masa cambiar lo que ocurría en la sociedad. Después de 18 años me he dado cuenta que efectivamente que no se os puede hacer cambiar de opinión, ¿vale? Que como muchos podemos informar de aquella manera, si los medios nos dejan y los patrocinadores y los de publicidad nos dejan, pero sí sigo convencida de que las cosas se pueden hacer mejor. Y como las cosas para mí se pueden hacer mejor, empecé a meterme en todo este mundo del Big Data y la analítica predictiva. Porque al fin y al cabo todo lo que consigue es mejorar procesos en todos y cada uno de los ámbitos, de la sociedad, de las organizaciones y, bueno, y en general de las personas. ¿Cuántos de vosotros trabajáis en compañías? ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros habéis pensado o habéis dicho alguna vez se pueden hacer mejor las cosas? ¿Y a cuántos de vosotros os han hecho caso? Bueno, va bien, va bien, va bien. Sí que es cierto que aunque han ido evolucionando los procesos dentro de las compañías de cómo nos tratan como personas, ¿no? Como empleados, todavía queda ese tufillo rancio que te tratan como si fueras un número, ¿vale? Te pago para que trabajes, tu hora de entrada son las 9, no las 9:05, etcétera, etcétera. Todavía sigue existiendo, aunque sí que es cierto que los tiempos evolucionan, pero aquí, al menos en España, como que cuesta entender que hay algo más que un mero número. Y esto es de lo que vamos a hablar básicamente, de cómo ha evolucionado el área de recursos humanos dentro de las compañías, o cómo se ha constituido recursos humanos dentro de las compañías, a través de, primero fue la gestión del personal, se gestionaban nóminas, contratos, altas, bajas, enfermedades, ese tipo de cosas. Luego se pasó a la gestión del talento con planes de sucesión, procesos de mentoring, de sponsoring, de formación. Y lo último es la gestión de las personas que trabajan en las compañías. Para eso hay que conocer a estas personas y saber qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses, cuáles son sus hobbies, etcétera. Empecemos con la gestión de personal. Supongo que más de uno habéis visto o habéis sentido esto, si no es en vuestras propias carnes, lo habéis visto en vuestros padres, en vuestros tíos. Yo misma he llegado derrotada a casa diciendo ¿por qué? ¿Por qué me tengo que levantar por las mañanas para ir a este sitio? ¿De acuerdo? Nos devuelven muchas veces estas empresas, nos devuelven a nuestro entorno y con unas ganas de hacernos el harakiri y de tirarnos de los pelos porque no entendemos por qué no nos hacen caso si somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo. ¿Vale? Si sabemos cómo son las cosas y no nos hacen ni puñetero caso. Entonces eso nos frustra, nos genera estrés, nos quema y volvemos a casas pues hechos un asco. A partir del año 2000, con toda la evolución, con la irrupción de las .com, más o menos, en 90 y tantos, 2000, con todo el tema de las .com, empezaron a crearse perfiles más técnicos, ¿no? El programador, el que sabía de Java, el que sabía de PHP, el diseñador web, etcétera, etcétera. Todas las empresas querían tener ese tipo de talento y, claro, era muy difícil. Entonces empezaron a gestionarlo. ¿Por qué? Porque si no lo gestionaban se les iba la competencia. Entonces empezaron a crear planes de sucesión, se empezó a ver el área de recursos humanos como no un área administrativa de gestión de nóminas, te pago la nómina, dame tu cuenta bancaria, estás de baja, etcétera, etcétera, sino se empezó a ver como un área más estratégica dentro de las compañías. Es decir, cómo podemos mejorar la empresa, los resultados económicos, gestionando
el talento que tenemos dentro. También aquí, en esta época, a partir del año 2000, 2004, es cuando se empezó a hablar de diversidad dentro de las compañías. Para gestionar este talento sin género, talento sin edad, talento sin condición sexual, se empezó a hablar de ello. Pero pasamos a la gestión de las personas, porque empezamos a partir de los... Bueno, se habla mucho de los millennials que tienen una forma de ver la vida diferente, que entienden que no han nacido para trabajar, que han nacido para vivir y que el trabajo les ayuda a vivir y les ayuda a desarrollarse, que quieren tiempo libre, que quieren relacionarse, que quieren compartir sus conocimientos o que crear una comunidad en torno a ellos. Y eso se hace en base a las personas. Sí que es cierto, y esto quiero decirlo, que todo esto de la gestión de las personas empezó con la generación X, ¿vale? Que tenemos corazón de millennial por dentro. La cuestión es que nosotros, los jóvenes, aunque sobradamente preparados, la generación HASP y todos estos, nos habían inculcado nuestros padres y las generaciones anteriores el tema de un trabajo para toda la vida, el no te quejes mucho que te van a echar, el mete el rabo y agacha las orejas. Entonces, nosotros veníamos de esa generación. Yo hablo por mí. Yo venía de esa generación en la que se me decía, hija mía, ¿cómo te vas a ir de un trabajo, mamá? Porque no me tratan bien. No, pero, ay, es que ¿cómo eres? ¿Sabes? Es que lo quieres todo en esta vida. ¿No has nacido para sufrir? Pues no he nacido para sufrir. La cuestión es que empezábamos a querer cambiar las cosas. Y sí que es cierto que son los millennials los que ya han dicho, mira, hasta aquí, yo esto por aquí sí que no paso. ¿Y por qué os cuento todo esto? Esta es una breve introducción para contaros que el Big Data ha llegado, y la analítica de datos ha llegado para quedarse. No hay vuelta atrás. La empresa, y esto lo habéis oído mucho, la empresa que no esté haciendo analítica o utilizando o implementando sistemas de gestión de datos Big Data, ¿no? Lo que se conoce como arquitectura Big Data, para poder gestionarlos, se va a ir al garete. Para que entendáis cómo irrumpió todo esto del Big Data, empezó con los departamentos de marketing, ¿vale? Los departamentos de marketing empezaron a tener toda la información del social media y de las campañas de email marketing y de las campañas que hacían ellos de telemarketing, el marketing más tradicional que se llamaba marketing offline, y empezaron a mezclarlo con el online. Entonces se vieron desbordados, el Excel no les daba. El Excel no les daba para hacer sus predicciones y empezaron a... ¿Qué hay por ahí? Y entonces empezaron a ver que estaba una cosa que se llamaba Big Data, que te permitía gestionar muchísimos datos a la vez, en tiempo real, y que les permitían mejorar el trato a sus clientes. Y si tenían un trato a los clientes mejor, el cliente decía, ¿cómo me mola esta empresa? Su reputación subía, su NPS, su Net Promoter Score subía, por lo tanto la empresa cotizaba más, por lo tanto, ¡guau!, empezó a haber toda una revolución. Y marketing empezó a introducir todo este concepto de Predictive Analytics dentro de las compañías, a la que le siguieron finanzas, para poder predecir qué es lo que ocurría con todos sus procesos de pagos, gastos, revenues, etcétera, etcétera, operaciones, cadena de suministros, implantando IoT en los frenos, por ejemplo, UPS. UPS ha implantado sistemas de frenos, ¿no? Control en el freno, y con esa información saben cuándo frena mejor o frena peor, si está más cansado el empleado, dónde tiene que parar para parar mejor para la gasolina. Y con todo ese tipo de información han conseguido reducir en 9 millones en un solo año los gastos en gasolina, en X flota, ¿vale? No en toda la flota. Pero quiero deciros que todo se ha ido implementando gradualmente dentro de la compañía, eliminando los silos que existían hasta entonces. Marketing es marketing, ventas es ventas, recursos humanos es recursos humanos, y cada uno gestionaba su información de aquella manera. Ahora es todo transversal, excepto recursos humanos. Recursos humanos se quedó, sacó pecho, diciendo aquello de, es que yo ya hago talento, yo ya gestiono el talento de las compañías, y se han quedado cortos con todo el tema del Big Data. ¿Por qué? Porque existe muchísima información que les proveemos como personas que trabajamos en la compañía y que no están utilizando. Y se han dado cuenta de que si lo utilizan formarán parte de un todo global dentro de la estructura corporativa, de la organización, y recursos humanos no será al que tienen que recurrir cuando operaciones ha creado un nuevo negocio o marketing ha creado un nuevo negocio. Y os pongo un ejemplo. Imaginaos una
Empresa que consigue una licitación en Australia, una empresa española, que consigue una licitación en Australia. Tradicionalmente lo que se hace es, hemos conseguido operaciones. Vamos a lanzarnos a Australia, hemos ganado el concurso, nos vamos para allá, llegamos allí y contratamos peña. Ahora lo que se pretende es, ¿dónde queremos expandirnos? Queremos ir a Australia. Vamos a ver qué características tiene Australia. Y vamos a ver dentro de nuestros empleados cuáles están dispuestos a hacer este cambio, a cambio de una serie de compensaciones, efectivamente, que se estudian dentro de la compañía, de tal manera que cuando se implanten en Australia ya lo tienen todo hecho. Están ahorrando tiempo, dinero y son mucho más eficientes. Y están permitiendo que sus propios trabajadores locales que quieran irse, como los contratados allí, tengan una visión más integradora del propio negocio. Por tanto, recursos humanos, o la chica esta que está aquí, está triste, es el patito feo entre las compañías. Tienen dinero y quieren cambiarlo. Para poder hacer todo esto, hay una pequeña explicación de cómo funciona una compañía. No sé si conocéis los ERPs y los HRMs. Muchos los conocéis. Bueno, ERP es el sistema de gestión de toda la compañía, ¿vale? En él están implementados los distintos sistemas de las distintas áreas. Finanzas, supply chain, recursos humanos, el CRM famoso de marketing y el de manufacturing, si tu empresa es la que produce bienes. De recursos humanos, cuando hablamos de todo el talento, se pasó al Human Resource Management System, o lo que es lo mismo, gestión de recursos humanos, de pagas, de captación de talento, de entrenamiento de ese talento, de los seguros que vamos a darles, a proveerles a estos trabajadores, de los beneficios sociales más allá de lo que es el pago, ¿no? O de que estés dado de alta en la seguridad social, como muchos sacan pecho y dicen, es que ya te estoy pagando la seguridad social y creen que es suficiente muchas veces. En los recursos humanos tradicionales se hablaba desde la precontratación hasta el retiro, lo que os he comentado antes. Pensabas que un trabajo era para toda la puñetera vida. Perdón por la expresión. Y eran silos, no estaban unificados, no estaban relacionados con ningún aspecto de la compañía. De hecho, ni siquiera estaban relacionados entre ellos. Una persona se ponía de baja, se ponía enferma y hasta que contrataban a alguien para sustituir su trabajo, para hacer su trabajo, si lo sustituían por el puesto número 1 y el puesto número 2, quemaban a todos los compañeros mientras todo sucedía porque no habían previsto qué es lo que había ocurrido, qué es lo que podía ocurrir. Se pasó, como os he comentado antes, al role model, ¿no? Se ponía una persona a la que era el objetivo. Y ahí se empezó a gestionar toda la parte del talento. Y lo que os comentaba, entraba dentro de los planes de negocio, ¿vale? De la gestión de la estrategia de la empresa para reducir estos gaps que había de talento y crear soluciones que permitieran ser más eficientes y tener más ingresos dentro de la compañía. Y luego se pasó, como hemos dicho, al people, ¿no? A las personas, que se entiende a las personas de una manera individualizada. Permite analizar el talento, permite saber qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Y toda esa información sirve para mejorar los procesos de la compañía. Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que quiero que os quede claro. Y todo esto hablamos ya, esta es la parte que ya creo que os va a gustar, ¿vale? Esta ya empieza la parte más técnica. El People Analytics es un acercamiento de datos, ¿vale? Es una estrategia, cuando una compañía basa toda su estrategia en datos, lo único que queda es, los datos no mienten, es lo que hay. Es que me sale todo en inglés, no es por hacerlo, dármelas de guay, pero el instinto se queda aparte. Porque lo que se intenta es estudiar las prácticas de las personas, que es lo que les gustan. Les gusta jugar al fútbol los fines de semana o entre semana, son deportistas, van al gimnasio, tienen aficiones como voluntariados, les gustan los niños, no les gustan los niños. Todos los programas y procesos, ¿vale?, basados en encuestas de satisfacción, aplicaciones móviles, etcétera. Y luego las técnicas analíticas que se aplican. A través de un reporting y métricas puedes saber qué es lo que estás haciendo mal como empresa, no como empleado, como empresa, qué es lo que estás haciendo mal para poder mejorarlo. Incluso si me apuráis,
se empieza a hablar de analítica predictiva, se están haciendo avances en predecir qué empleado va a coger una baja y cuándo poder sustituirlo. Y diréis, vale, una enfermedad sucede cuando viene, sí, pero hay personas que son alérgicas. Y si ese año se sabe que no ha llovido, que hay una alta contaminación, que tú eres alérgico al olivo y que vives en Córdoba, tienes todas las papeletas para que te pillen la baja. Una semana, 3 días, 4 días, lo que sea, lo que ocurra cuando te pilles una baja por alergia. Se puede sustituir, se puede predecir y sobre todo también se empiezan a hacer cosas de investigación experimental que vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Y esto lo mezclo un poco también con las 5 W del periodismo, las famosas que te indican cuál es la información, lo básico de una información. Y es que para recopilar los datos de los empleados nos tenemos que preguntar cuándo tenemos que contratar, cuándo debemos promocionar y cuándo debemos despedir. No todo es captar talento y retenerlo. Muchas veces hay que decir, señor, señora, usted no cumple con la misión, visión y valores de la compañía, la cultura corporativa, usted no la está asumiendo como nuestra, como suya, entonces va a generar un mal rollo con el resto de los compañeros. Le invitamos a que salga. ¿Qué es lo que satisface y desagrada al trabajador de lo que está haciendo? Pero no solamente de lo que está haciendo, sino también de las cosas de su entorno, porque nos interesa saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Y cuántos empleados hay en un departamento? ¿Está sobredimensionado? Si está sobredimensionado, la gente se aburre. Si la gente se aburre, hay más probabilidades de que se largue buscando otra cosa. ¿Está infradimensionado? Es que eso que tiene mucho trabajo. Si está en mucho trabajo, se queman. Si se queman, se largan. Con lo cual, perdemos talento. ¿Por qué hay que seleccionar a uno en lugar de otro? Hasta ahora, muchas veces, y de hecho se sigue haciendo en muchas compañías y muy grandes, cuando entrabas en una empresa, al cabo de X años, 2, 3 años, en los planes de sucesión del talento, te tocaba ascender. Te toca. Estés cualificado, no estés cualificado, quieras o no quieras, a ti te toca ser gestor y tú eres técnico. Y dices, es que yo, no me saques de picar textos. O sea, no me hagas gestionar porque no quiero gestionar. Y eso las compañías están teniendo grandes dificultades para hacerlo. Entonces, ¿por qué seleccionar a uno en vez de otro? En vez de gestionar el talento en plan cada 3 años una mejora, un ascenso, es de todos vosotros, ¿cuáles sois el que me va a dar mejor resultado? ¿Cuáles sois los que vais a seguir ascendiendo a nivel corporativo y vais a darme lo mejor de vosotros, haciendo que todo lo que esté por debajo de vosotros sea mucho mejor y, por tanto, me dé mejores beneficios para la compañía? Y, sobre todo, cómo vincular el empleado a la marca, ¿vale? Si el empleado no se siente unido a la misión, visión y valores de la compañía porque no cumplen con los suyos propios, mal vamos. Y esto os voy a poner un ejemplo personal. Yo estoy muy enfocada en el tema del liderazgo femenino, ¿vale? En el tema de la diversidad, que hay muchas empresas que todavía pues les cuesta. Yo he estado en una empresa en la que creó un grupo, era una empresa tecnológica y habíamos muy pocas mujeres, muy poquitas. Entonces dije, voy a montar un grupo, así para hacernos fuertes y para hacer un poco de lobby dentro de la compañía. Y cuando estaba hablando con el director de recursos humanos, le dije, una de las cosas que estaba muy interesado en captar talento, ¿vale? Está muy interesado en captar talento femenino. Digo, ya, pero es que tendrás que crear planes o decirle, para captarlo, tienes que decirle qué es lo que te voy a ofrecer. Y el tema, una de las cosas que nos interesa es ascender a los puestos más altos. Y me dijo, uy, eso va a ser muy complicado, porque aquí esos puestos ya están ocupados. Entonces, como comprendéis, duré 2 meses. A los 2 meses me fui de la empresa, literal. O sea, yo no hago caso a mi madre, por eso digo que tengo corazón de millennial, ¿vale? Porque si a mí no me satisfacen o no cumplen con mis principios y con mis valores, simplemente yo soy coherente, no lo hago. Significa todo esto del People Analytics, significa entender al empleado, como os he comentado, ¿no? Sus inquietudes, sus hobbies, su vida personal, su desarrollo profesional, sus ascensos, qué es lo que quiere hacer con su vida profesional y qué es lo que quiere hacer con su vida personal. Pero sobre todo es entender que una idea revolucionaria, os voy a soltar una idea revolucionaria, y es entender al empleado como que es una persona. No hay más secretos.
Es entender al empleado como que es una persona. Porque así podrás llegar a entender el negocio. Y esto es sencillo. El abandono. Tenemos a un técnico, estamos en una sociedad ahora mismo, en un momento disruptivo económico y social, en el que se necesitan perfiles muy técnicos. Y ahí sabemos que hay poco perfil técnico y está muy demandado y hay pues mucha oferta y poca demanda, con lo cual vuestros salarios para arriba y todos happy y felices. ¿Cómo voy a saber si el clima laboral, si no me estoy enterando de cómo es el clima laboral, si no hago una serie de trabajos previos yo como compañía y no entiendo al empleado con sus necesidades y es un empleado técnico, se va a ir? Finanzas va a tener un problema, porque además de tener que pagar la marcha de esta persona, va a tener que pagar la contratación de una tercera y entrenarla. Y además, como están tan desesperados por captar talento, puede existir lo que se llama un fraude laboral, que no es que se marche de la compañía llevándose el equipo, es simplemente que diga, no, es que yo soy la bomba y luego resulte que es que no es la bomba. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a incurrir en que finanzas, ojo, estoy hablando de transversalidad ya, no estoy hablando de silos, de recursos humanos, de finanzas, de tal, estoy hablando de un todo. Finanzas empieza a gestionar mal el dinero. Y marketing y ventas, por supuesto, si no saben cómo van las cosas, pues no hay clientes que valgan. Y si no hay clientes que valgan, la empresa se va a pique. Y aquí es donde entráis vosotros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo esto que os he estado, toda la charla que os he estado soltando hasta ahora, viene porque todo el tema de datos que se están gestionando relacionado con las personas, se necesita perfiles técnicos que gobiernen ese dato, que le den seguridad a ese dato, que lo limpien, que lo cualifiquen, que lo normalicen, que se almacene ese dato con sus procesos de seguridad y, por supuesto, los estándares más altos de privacidad. Personas que analicen esos datos y vean qué es lo que nos está contando, descubrir estos insights y, por supuesto, luego la visualización para que las personas que no somos técnicas como yo podamos entender qué es lo que nos están diciendo los datos y actuar sobre ello. Y aquí, aparte de las encuestas de satisfacción que se hacen cada X tiempo, aparte de los ascensos anuales o las revisiones de salario anual, empiezan a meterse estas tres, aquí se me ha juntado, se empiezan a meterse estas tres áreas dentro de los recursos humanos. La Internet of Things, la gamificación y las aplicaciones móviles. Y me diréis, ¿Internet of Things? Sí. ¿En recursos humanos? Sí. Estas noticias han salido el martes, en El Economista y en El Diario. ¿Vale? Una empresa belga, que es de publicidad, ha implantado un chip para controlar a los empleados. 8 trabajadores ofrecen voluntarios. Vale, la idea de todo esto, y lo encajo con la diapositiva en la que os hablaba de investigación experimental, ¿vale? De técnicas analíticas, es que un empleado se le olvidaba la tarjeta de entrada todos los días y dijo, es que si a mí no me ponéis un chip debajo, pues no voy a entrar. Entonces le dijeron, sí, pues te va a cagar. Entonces le pusieron a todos, a estos 8 que se ofrecieron voluntarios, les pusieron un chip entre el pulgar y el índice. Con ese chip entran en las oficinas, tienen acceso al ordenador, ¿vale? A la gestión de su perfil dentro de la empresa, etcétera, etcétera, donde pueden ver sus nóminas, cómo van la intranet, ¿no? Si os preguntáis, claro, que me está controlando y sabe cuándo estoy en el baño, cuánto tiempo estoy en el café. No porque no tiene GPS. ¿Vale? Entonces, esa parte, esta empresa lo está haciendo así, este es un piloto prueba para ver si realmente es más efectivo y qué tipo de información están obteniendo. Acaban de empezar, o sea, no hay resultados. Pero que veáis que esto del Internet de las cosas se puede aplicar a recursos humanos. Aparte de las cámaras, evidentemente las cámaras que te ponen. Decimos que nos ponen una cámara y que nos sentimos vigilados. Sí, no os digo que no. Pero simplemente con la wifi de nuestros teléfonos móviles, ya saben, si estás en el baño, si estás en la cafetería, si estás en tu sitio, si te has ido a hablar con un compañero, tienen información. Y toda esa información, y eso no significa tanto que os vayan a controlar, que también,
dependiendo de la mentalidad de la persona de recursos humanos que esté gestionándolo. Pero si la mentalidad es de la que os estoy hablando, de que realmente me importa lo que suceda, es si tardas 20 minutos en ir al baño, es que igual no está bien puesto el servicio. Igual, ¿no? Es verdad. O te levantas mucho, es que la silla que tienes es la correcta. O sea, que el entorno laboral influye mucho también para la satisfacción del empleado y eso también se puede obtener con este Internet of Things. Por supuesto, la gamificación, que esto ya está mucho más implantado dentro de las empresas. Esto es una aplicación de la empresa Jugo que se llama KPI Island, que lo utilizan varias compañías, entre otras aseguradoras bastante grandes, en el que los de marketing y ventas se plantan. Había un problema de conexión entre marketing y ventas. Marketing hacía la estrategia y ventas decía que ellos hacían lo que quisieran. Entonces, empezaron a crear este sistema, el KPI Island. Bueno, pues pueden jugar en equipos para conseguir los objetivos. Y los rendimientos es que han mejorado bastante dentro de la propia compañía aseguradora. Las aplicaciones móviles, en un mundo en el que vamos con el móvil a todas partes. ¿Por qué las empresas no crean aplicaciones en las que cuando el empleado esté tranquilamente tomándose un café pueda consultar su módulo de aprendizaje, unos cursos de formación online? ¿O por qué no puede terminar el juego el KPI Island, ¿no? Mientras se está fumando un piti? ¿O por qué no puede mensajearse con sus compañeros? Todas estas aplicaciones móviles dentro de la compañía sirven y dan datos, dan información que sirven, insisto, a los de recursos humanos a que se mejoren los procesos, que nos hagan más felices, y si somos más felices, rendiremos mejor. Y el análisis de datos importa, porque si no somos capaces de analizar esos datos, pasa lo de siempre, que no somos capaces de entender lo que nos están diciendo. Y eso también está ocurriendo en otros departamentos. En marketing se están viendo desbordados con tanta información. Dicen, no conseguimos terminar, aunque hemos mejorado mucho los procesos de comunicación de marketing, los planes de marketing y de comunicación, no conseguimos dar con el punto exacto, ¿no? Con el santo grial a la hora de satisfacer al empleado. Por eso es muy importante la figura del data scientist, junto con todos los otros, por supuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ha convertido recursos humanos en un centro de excelencia. Forma parte de un todo. Ya no es un departamento solo, aislado, que gestiona números, que eres la nómina 3354 y que le da igual si comes, bebes, vives o mueres. Bueno, si mueres igual les preocupa un poco más porque tendrán que sustituirte, pero no con mucha prisa, porque ya tienen a otros 4 que pueden hacer el trabajo por ti. Las compañías empiezan a ser multidisciplinarias, empiezan a trabajar entre ellas por un bien común. Evidentemente es incrementar sus beneficios, pero para incrementar sus beneficios tienes que tener al empleado tranquilo, tienes que tener al empleado satisfecho. Si no, no vendes, si no, no produces y si no, no hay una serie de cosas que van a hacer que tu empresa crezca. Y esto es un ejemplo. Formo parte de la comunidad de las Women Take Makers y es un chat. Estamos en una comunidad a través de Slack y es una comunidad que nos ayudamos mucho, ¿vale? El otro día dije, que he sido elegida para una ponencia. Y me contestó una directora de un departamento de ingeniería de esta empresa que era lo que si necesitaba algo. Y dije, pues oye, pues vosotros hacéis People Analytics porque quiero hablar de ello. Y me dice, sí. Dice, ¿me puedes dar información al respecto? Y aparte que yo le pedí 4 puntos y me hizo un paper. Estos son resultados de la empresa de ADI Engineering International, que tiene sede en Arabia Saudí. La mejora operacional se incrementó un 40%, la productividad en un 30%, la satisfacción y productividad, por tanto, del empleado un 40%. El rechazo descendió un 35%. Los programas de desarrollo y del talento se mejoraron en un 70%. El ROI, el famoso ROI que todos buscan como el unicornio rosa,
mejoró en un 25%, la eficiencia de captación del talento en un 40% y los procesos de diversidad mejoraron en un 35%. Estos son datos reales, ¿vale? Me los ha facilitado esta Women Takemaker, que está en esta empresa en Arabia Saudí. Y es aquí donde quiero dedicarle un poco más de tiempo, porque veréis, Recursos Humanos está teniendo dinero, empieza a tener dinero, bastante dinero para poder mejorar y para poder implementarse dentro de todo esto del Big Data y la analítica predictiva. Y si bien es cierto que existen muchas herramientas de analítica de texto, por un lado, análisis de sentimiento, de gestión propia de recursos humanos, de nóminas, altas, pagos, etcétera, etcétera. Existen muchas herramientas muy valiosas y muy importantes. Sí que las ideas disruptivas, ya sea a través del Internet of Things, de la gamificación o de las aplicaciones móviles, las ideas disruptivas tienen un hueco. Y tienen un hueco a través de dos vías. O bien que os contraten el propio servicio de recursos humanos de una compañía y os compre a vosotros el producto o vuestros servicios, o bien que las compren las grandes. Las grandes, o sea, estoy hablando de grandes corporaciones, utilizan sistemas de ERP, normalmente de estas 4 compañías, hay otras muchas, pero básicamente de estas 4, que a su vez han desarrollado sistemas de HR, de Human Resource Management. Pero para seguir desarrollando esa evolución de los recursos humanos, necesitan a las pequeñas compañías o a los desarrolladores pequeños para poder implementar y mejorar sus propios sistemas de ERP, porque Oracle o SAP no se van a poner ellos a desarrollarlo, compran. O sea, tú eres bueno en algo, me gustas, te compro. Y ya está, ya lo integro, ya soy Oracle, tú eres Oracle y todos somos Oracle y todos somos muy felices. Y lo mismo pasa con SAP, con IBM y con ADP. Por tanto, ¿el pez pequeño se come al grande? ¿El pez grande se come al pequeño? Sí. Pero os da mucha pasta por el camino. Así de claro. Así que, básicamente, creo que he ido un poquito rápido, os dejo un poco de tiempo por si queréis preguntar algo, porque es la 1:00 de la mañana, porque estamos de sábado, hemos trabajado mucho esta semana. Muchas gracias. Espero que os haya al menos descubierto un poco de que se puede hacer muchas cosas en el ámbito tecnológico y en el ámbito del análisis de datos dentro del área de recursos humanos. Que no todo es marketing, que no todo es como grandes números, sino que se pueden hacer cosas para satisfacernos y hacer las cosas mejores, que al fin y al cabo creo que de esto se trata, ¿no? De satisfacernos nosotros mismos con nuestro trabajo y ser un poco más felices. Así que si tenéis alguna pregunta, aquí estoy, y si no, pues ya me la diréis. Gracias. A ver, una de las cosas que yo he visto con este tipo de tecnologías es que tienen cierta potencialidad para el mal. El lado oscuro, efectivamente. La predicción de enfermedades, efectivamente, puede ser una gran ventaja tanto para la empresa como para el empleado, que puede irse a pasar su alergia sin miedo de dejar el grupo colgado, pero también es lo de, este es propenso a fallar un 4% al año, casi lo podemos sustituir. O sea, hay una... ese es uno de los lados. Bueno. A ver, sí. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo lo controló Darth Vader? Mal. Pero ¿cómo lo controlaron todos los demás? O sea, quiero decirte, tú tienes o Luke Skywalker, tú tienes la oportunidad de decidir hacia dónde quieres ir. Sí que es cierto, no te voy a engañar, que al igual que ocurre con las aseguradoras y los coches conectados y toda la información que se puede proveer, que estás diciendo, que no me vas a dar un seguro porque yo llevo gafas. O sea, sí que estamos en un ámbito en el que no se sabe muy bien cómo reaccionar. ¿Por qué? Pues porque todavía convive la gestión del personal con la gestión del talento y con la gestión de las personas. Todavía hay jefes, no líderes. Hay jefes que te dicen te pago para que estés, te pago para que trabajes, no para que seas feliz. Te pago para que hagas, no para que me muestres lo que haga. Entonces, fíjate, yo soy optimista,
¿vale? Soy periodista, no lo puedo evitar, soy optimista. Entonces, yo quiero ver que las compañías no van a utilizar toda esta información, al igual que lo del implante, o al igual que las cámaras o la wifi, no lo van a utilizar para fastidiar, sino para mejorar. Quien utilice esa información es el que tiene el poder. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Habría que cambiar a esa persona. O también estudiar cuál es la cultura de la compañía. Porque si la cultura de la compañía te dice, uy, esta persona tiene un 4% de posibilidades de que se tenga baja al año, igual es que la cultura es que no es la adecuada. Igual hay que hacer un cambio dentro del pensamiento de la empresa y hacerla más a los tiempos que corren, no con una mentalidad tan antigua. Sí que es cierto que, insisto, las líneas están muy difusas todavía en las compañías. Si bien las pymes o las empresas más pequeñitas tienden más a la gestión del personal que a la de las personas, esas son las que los directivos tienen cierta edad, ¿vale? Las startups, la gente que estáis empezando y que estáis montando vuestras empresas, venís de un mundo que no queréis eso. Entonces gestionáis a vuestros trabajadores y gestionáis a vuestras personas de otra manera completamente diferente. A mí me encanta trabajar con startups. Me encanta. A mí no concibo desarrollar mi carrera profesional en multinacionales. A día de hoy yo no lo concibo. El día de mañana ya veremos. Pero hoy soy muy feliz dentro de una startup, trabajando con datos, siendo feliz. Somos 4, trabajamos como burros, echamos más horas que un reloj, pero todos somos un todo. Entonces hace que la gestión de las personas sean diferentes. No sé si te he respondido a tu pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda. Es que depende de la persona que gestione. Entonces, entiendo que es era una pregunta complicada, sobre todo por tecnologías que ni siquiera están todavía bien implantadas. Lo que quería decirte es si se había reflexionado sobre ello y se había pensado en alguna posible solución o control para evitar ese tipo de cosas. Yo insisto, creo que es más de la persona que gestiona eso. O sea, quien tiene eso creo que lo dijo Spiderman, ¿no? El que tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad. Su tío, perdón. Es verdad, cuando estaba ahí medio muerto, ¿verdad? Ay, si soy spoiler, lo siento. Entonces depende de quién tenga esa información y quién la maneje. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola. Gracias por la charla. Lo que has comentado al principio de recopilar información sobre el usuario, hobbies y esas cosas, ¿cómo crees que podría ser la mejor manera? Te cuento un caso en la empresa en la que yo trabajo, por correos que me están llegando de los sindicatos y demás, de los grupos sindicales. Un gran cliente que existe dentro de la compañía ha debido pedir una serie de información a la gente que trabaja para este cliente relacionada con hábitos de más allá de laboral. Entonces la gente enseguida se ha puesto en plan de ¿qué me estás preguntando? Y ya están preguntando por si es un tema de LOPD, de protección de datos, y han recomendado a los empleados que hasta que desde la LOPD no confirmen nada ni digan si está bien o está mal, que no proporcionen ningún dato a recursos humanos, porque lo ven como una intromisión en la intimidad de la persona. Entonces, no sé, a lo mejor también puede ser por la falta de costumbre de que se interesen de esa manera por ti, que la gente sigue a la defensiva en plan de ¿por qué quieres saber que me gusta? A lo mejor no tengo por qué decirte por qué me gusta. Entonces no sé a lo mejor cuál es la mejor manera de lidiar con eso. Gracias. Esto es como, bueno, pues como todo, ¿no? ¿Qué información estás dispuesto a dar para obtener una serie de beneficios? ¿Qué información estás dispuesta a dar a Google para que Google te prediga qué noticias vas a leer o qué tipo de cosas vas a dar? Yo entiendo el miedo o lo que os puede llegar a suscitar. Sí que es cierto que
como os he comentado antes, el tema de la seguridad y de la privacidad de esos datos tiene que tener los estándares más altos, los que concede evidentemente la Agencia de Protección de Datos a nivel de los datos de salud, ¿no? Pero en realidad es lo que tú estés dispuesto a dar. Me parece bien que no quieras darlo, pero también me parece bien que quieras darlo. O sea, me parece bien las dos cosas, por una sencilla razón. Porque la información que tú quieras dar es lo que se supone que vas a obtener después. Volvemos, se linka con tu pregunta. ¿Qué uso vas a dar de esa información? Se supone que buena. Se supone que el interés es bueno. Si a mí me interesa saber... Yo no quiero saber si te gusta el hacer petit pois o crochet o tejer o no, o te gusta plantar patatas en tus días libres. No es que me guste tener esa información, es que igual puedo crear programas de ¿te gustan los huertos urbanos? Oye, pues tenemos una terraza arriba, ¿por qué no montamos un huerto urbano? Tú, en tus ratos libres, en vez de estar quemado en el trabajo, vas a subir y vas a ponerte a plantar tus patatas en el huerto urbano. Y te vas a sentir más guay, o al menos te vas a sentir más apreciado, porque la empresa ha sabido escucharte en uno de tus hobbies y en una de las cosas que para ti es importante, y lo ha sabido desarrollar, ¿vale? Y te ha puesto un huerto urbano a ti y a todos los demás empleados a través de segmentación, de clusterings, etcétera, etcétera. Yo creo que depende... como os he dicho en un momento, las líneas están muy difusas. Estamos metiendo muchas cosas en muy poco tiempo. Que hace nada estábamos con cassettes y rebobinando los cassettes con VIX, ¿vale? Que no hace tanto y ahora estamos con smartphones haciendo de todo con ellos. O sea, que estamos cambiando muchas cosas en muy poco tiempo. Y es básicamente, la información que tú estés dispuesto a dar, obtendrás un resultado a cambio. Y segundo, depende de la gestión de las personas. O sea, de cómo sea cada uno a nivel individual o la cultura de la compañía, qué es lo que quiere hacer con esa información. ¿Vale? Pero se tiende más a que si yo te pregunto que si te gustan las patatas y tú me digas que sí, que yo te monte un huerto, se tiende más a eso, a decirte, ¿te gustan las patatas? Pues te vas a fastidiar y vas a comer patatas, va a haber rancho en la comida todos los días patatas, porque como te gustan, pues taza y media. ¿Tú querías? Que eso parece más bien falta de comunicación. O sea, no me parece bien que te pregunten y que no te digan para qué van a usar eso o con qué intención por lo menos, porque si no, más que nada te pareces como un ratón de laboratorio. Y no, tú dame tus cosas y ya veré yo lo que hago. Bueno, yo creo que también hay una parte de esfuerzo de las compañías al intentar explicar en qué lado se posicionan, si van a hacer el bien o van a hacer el mal. Que después también te los puedes creer o no, evidentemente, pero si ni siquiera hay un pequeño esfuerzo de explicar por qué estás recogiendo esos datos, entiendo que la gente se ponga nerviosa y simplemente es que a lo mejor desde la parte de arriba de la empresa tienen clarísimos esas visiones que dices tú, ¿no? De voy a recoger datos para hacer el bien, pero si no lo transmites, desde luego, tal y como estamos acostumbrados, esto no suele ser así. Entonces a mí me parece más falta de comunicación. Y a mí si me preguntas y yo te pregunto después el por qué y no me sabes contestar, a lo mejor yo tampoco doy mis datos. Exacto, es igual que lo que dices tú de Google. Google por lo menos te dice, si me das estos datos voy a poder darte predicciones de tráfico. Pues venga, digo sí o digo no, porque después también sabes que hay una contrapartida, que además de eso están recogiendo más datos y a nivel global pueden hacer otro tipo de cosas que no te están contando directamente, ¿no? Pero bueno, que si desde luego ni siquiera hay una pequeña intención de explicarte qué beneficio vas a poder sacar tú. Una de las cosas que no he nombrado es que más interesa a las personas es la transparencia de las compañías. Y para eso tiene que trabajar el Departamento de Comunicación. Tiene una ardua tarea, junto con Recursos Humanos, porque en este caso estaríamos hablando de comunicación interna, de hacer la compañía realmente transparente, cuáles son nuestros procesos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y luego saber transmitirlo. Si no sabes transmitirlo, no sirve absolutamente de nada. Es como, puede ser muy buen científico de datos o puede ser una máquina, pero si no sabes comunicar tus habilidades al departamento correspondiente, no sirve de nada. Entonces, estoy total y absolutamente de acuerdo en que la comunicación es fundamental y es uno de los aspectos más importantes a desarrollar, sobre todo cuando estás tratando con este tipo de información. En realidad, con todo, hacia dónde vamos y por qué ahora la tenemos que tirar por aquí
No solamente que vayas, tenemos que ir a la izquierda y todos como burricos hacia la izquierda. No, ¿por qué vamos a la izquierda? Pues porque la empresa tiene que hacer un cambio, porque no lo estamos haciendo bien. Pues entonces vamos todos a una como en Fuentovejuna. Las cosas cambian dependiendo de si informas o no informas. Así que tienes toda la razón. ¿Alguna pregunta más? ¿Se ha acabado el tiempo ya? Vale. Pues muchísimas gracias, chicos.